No hay un punto de comparación. De hecho, fíjate Cacho al Diablo. Cacho al Diablo, loco, escrito, blanquito, bonito, el mal de Los Ángeles. Y de repente dice, hasta que fue hallado en ti maldad. O sea, ¿cachas? En el cielo, nunca se Ahí tú roban. antes quedan, ¿viste? Ya, pues tiene punto de comparación. Chúpate. Maldad. Ya, pero es un misterio. Pero el punto está en que la pregunta de Maciel no es trivial. Porque hay revelación. Si no hay revelación, te vaya a meter las patas. Que es un poco lo que dijo Pablo. Ustedes no saben diseñar el cuerpo de Cristo. O sea, ¿es algo así como que medio feito? No, por feo. Fíjate lo que dice la ley. ¿Tú te ves lo que dice la ley? La lista de gente que no puede entrar de que no puede ser parte del pueblo. Sí. Los que tienen marca, los que tienen corte. Cojo. Lo que es feo, ya bueno. Todos los feos. Fue de allá, todos los feos. Y el hitleriano eso. ¿Cachai? Pero ¿cuánto es mucho? Es el punto. Tiene que ver con el versículo que dice Dios juzga solamente las intenciones del corazón. No, Que algo que nosotros no lo podemos hacer. Po. No, pero reconozcamos aquí en la mesa que todos hemos pecado queriendo pecar. ¿Sí o no? Por eso, po. Ya, pues. Ya, po. Y merecemos la muerte y no nos morimos, pues. ¿Y por qué no nos morimos entonces, po? Ya, una pregunta, porque yo pongo a Adán aquí y el tipo no podría creer que a pesar de que quisimos pecar, de que hicimos la misma desobediencia de él, el loco sí le llegó a la teja y nosotros nunca No, llegamos a la teja. nosotros hemos hecho más desobediencia que Uy, Adán, mucho po. más, po. Entonces el loco no podía creerla, po. O sea, no, diría, no puedo creerlo. Así tapado. Es injusto. Es injusto. Es que Es viéndolo así justamente es justo. eso. O sea, yo digo, yo pongo aquí a Anís Zafira y digo, ¿sabes qué? A mí me llegó la teja porque me quedé con 3 lucas y ustedes andan todo el día pegando y no les cae la teja. Potente, ¿No pues. será que hay un periodo de gracia también? Y voy a ir, ¿no? Para dar no hubo gracia. Ya, pues, entonces, ahora yo saco a Anís Que no hay un Zafira punto de referencia. y te pongo a ti como pastor. Entonces yo te pongo a ti a juzgar al pueblo. Y tienes que juzgarlo. Ya, ese compadre se porta mal, pero ¿qué le hago? O sea, ¿cuándo le cae la teja? ¿O cuándo lo seguimos dejando? No, la pregunta es la más complicada. No tiene Vale. No, yo creo que es revelación. Sí, yo creo que revelación, porque Revelación. no podí, ¿con qué otra arma te...? Porque para decir el cuándo, porque claro, podí esperar que tenga mucho fruto, pero es lo que uno ve, pero anda, no sé, pues teníamos el caso del pastor Tommy Moya. ¿Tú mismo ya? O sea, tú escuchabas el pastor y si tú preguntáis, uno veía frutos. Pues, ¿entiendes? No, buenas explicaciones. Predicaciones buenas, Otra. Dios te hablaba por las predicaciones y resulta que el pastor llevaba un pecado oculto que era el adulterio. Claro, entonces tú decís, claro, si yo conociera el pecado yo diría, ya no me junto más con él. Pero como yo no lo conocía y yo solamente veía lo que veía, mi juicio de poder estaba ahorrado, pues, si no tengo la revelación de Dios. Porque si hubiera tenido la revelación de Dios, quizás no, el juicio no sería ir y echar al hermano, sino que sería restaurarlo. No, pero O los hermanos que están alrededor hubieran tenido la revelación de Dios, o sea, mucho antes, porque el cuento era ya de 5 años, ¿no? O sea, mucho antes hubieran dicho, ¿sabe qué? Pastor, venga para acá, lo vamos a restaurar. ¿Listo? Fíjate el caso de David, porque David se acostó con la niña, mandó a matar al esposo de la niña, tapó el pecadito así para callado y lo pidió al profeta. El profeta no estuvo ahí, no eran amigos, y de repente los niños acá, que tuve un sueño con usted. Esto. No, fue una parábola. No, ahí falta revelación. Por eso es que la pregunta también de la Dani es buena, porque si no hay profecía en la iglesia que es súper vulnerable a que nos llenemos de que yo siento esto, que yo tengo un sentir de Dios, puedo sentir de Dios que al final a cualquier lado de la iglesia. Entonces igual por lo menos para mí me hace pensar un poco cuando Pablo dice que a cierta gente constituyó profeta, maestro, ¿cachai? O sea, ¿qué está pasando entonces? Cero. ¿Por qué no hay? Po? Es que ¿Pero no por se qué han hay, po? levantado. ¿Pero por qué no? Po? Pero si él mismo dijo, Obvio. o Jesús dijo, recibiréis poder. Hoy día veíamos a una niña endemoniada en la tele, ¿cachai? Ay, sí. Como 3 pastores ahí y Uno. Y el marador el que demonio dice. le dijo acá, yo conozco a Pablo, ¿cachai? Yo conozco. Pero ¿por qué no pasa eso ahora? No hay po, poder. ¿cachai? No hay nada. Pero ¿por qué no? Pues si Que no está a la Jesús disposición del Jesús hombre. dijo, recibiréis poder, ¿cachai? Pablo dijo, a unos constituiré profetas. Es que ahí hay un tema ¿Qué pasa ya ahí? del... ¿Qué pasa No, ahora? yo creo que Entonces, también está la respuesta en Apocalipsis, cuando Dios le dijo a una iglesia, le dijo en las cartas, le dijo, tú que dices que eres pobre, pero eres rica. Yo creo que subestimamos lo que Dios nos ha dado.
O sea, no quiero decir que... A ver, yo creo que sí Dios ha repartido poder, sí Dios ha repartido profecía y sí Dios ha repartido muchos dones. Yo creo que mucha gente que los tiene, yo creo que ni siquiera se cree el cuento de que los tienen. Porque tanto que le han dicho que, no, usted ahí nomás, y deje que el pastor aquí mande y usted Usted no lea la Biblia o la letra mal. la letra mal, ¿te escuchas? No sé, Yo tampoco creo que hay te puedes gente desarrollar Mayor eso. consideración. Tenía un cuerpo atrofiado, ¿cachai? Un cuerpo que no se desarrolla. Los miembros no se desarrollan. Hay Nunca un llegan a hacer lo que realmente ¿Ustedes tienen que llegar a hacer. han escuchado el experimento de la pulga? Usted sabe que la pulga creo que puede saltar 320 veces el largo de su cuerpo. O sea, yo pongo una pulga aquí y luego la voy a llegar y puede llegar hasta por allá. Pero hay un experimento súper cachado que ponían una pulga dentro de un vaso y le tapaban la parte de arriba. O sea, la pulga y tanto que se pegaba cabezazo que al final dejaba de luchar. Y al final como que se convencía de que ese era su máximo aporte que podía saltar. Después tú le quitas la tapa y la galla nunca ya puede saltar fuera del vaso. Como el elefante. ¿Mm? Como el elefante que le manda la Exactamente. tira. Al punto, entonces yo creo que mucha gente sí tiene dones y es más, yo creo sin ser muy autorreferente, yo creo que aquí en la mesa todos nosotros tenemos dones cototos que yo creo que ni siquiera tenemos conciencia de que los tenemos puntualmente porque hemos estado tanto tiempo sin usarlos muchas veces que están ahí roncando de repente. O sea, yo escuchaba al Tito de repente o ustedes mismos posteando en el Facebook cosas que de repente yo he escuchado de predicadores que están en las misiones en China, o sea, gallo, esto que ¿cómo? O sea, ¿de dónde sacan esas palabras? Por el algo. No, pasó mucho tiempo que hubo una hora del diablo muy O potente. sea, es culpa de nosotros entonces. Nosotros mismos, no hay nadie más. No. Una hora del diablo potente. Es que no creo que sea tan solo culpa de nosotros No, fue mismos. culpa de nosotros. Pero es que si tú... Pero ponte en el caso de que tú estás en una iglesia y un perico te dice, no, tú no podés saltar, como decís tú, no podés saltar más allá de este palito. No, ¿qué te digo? Por eso, pues. No, pero es que yo creo que, a ver, Es que es lo que yo pasa en la tengo iglesia un hoy. principio teológico mío. No, el principio no es mío. Es de la palabra de Dios, ¿cachai? La palabra de Dios es súper sabia que dice, claro, primera vez, el capítulo 208. 208. A ese nivel. Medio libro, ¿no? Del tomo 3. Como 3. Ya. Claro, sí, sube. No, pero la palabra de Dios es cierta, que dice que le busca le halla. Y yo creo que, en mi experiencia y lo que yo he visto, de que todos quienes han buscado realmente a Dios, sinceramente a Dios, de alguna manera se te revela. Y que a todos nos ha pasado, pues de hecho nosotros mismos, esto mismo, ¿me entendís? Porque esto mismo yo no lo hubiera hecho hace 10 años atrás, con la mente que yo tenía, con la forma que yo tenía, o sea, jamás hubiera faltado un domingo a una iglesia, jamás, o sea, lo que menos hubiera pensado esto, y menos sentarme y abrir la Biblia, ¿me entendís? O sea, o leer la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente Dios tiene misericordia y en algún minuto de que tú le buscas y le buscas sinceramente, Dios tiene misericordia y te dice, ahí está la puerta, ¿me entendés? ¿Queréis salir? ¿Queréis más o no queréis más? ¿O te queréis quedar ahí? ¿O queréis marcar el paso o queréis más? Y cuando ya probáis de Dios, ya lograste, ¿no? Esto es como ¿Queréis más, no? lo del corazón, que de repente la mente está llena pero de cosas que no tienen ni siquiera importancia. Piensa bien. O sea, nada de nada. Entonces hay que desaprender todo lo que uno aprendió. Claro, todo lo- desaprender y volver a y aprender. volver. Y es un proceso. Lo que dice la palabra, renovar la mente. Ahora, hubiera sido mucho más fácil si los enseñadores que hubiéramos tenido no hubieran enseñado correctamente, sí. Pero por algo también Dios lo permitió. Sí, Sí, pero es una condición necesaria, pero no suficiente como para No decir suficiente, claro, ya somos lo que somos por ello. O sea, No, somos pues. nosotros somos Nosotros lo somos que más nos porque no, buscamos. y no somos más porque no hemos buscado, No buscamos más, y no no estamos pasa. más lejos porque no hemos buscado. No tenemos el don desarrollado porque... No. Tengo mi talento aquí en la mente. Claro. Si somos lo que somos, Sí. sí. O sea, no es que Dios tenga hijos privilegiados, así que a ellos nomás les voy a dar más. ¿No? O sea, Si sin ir realmente más el que le lejos- busca más, tiene más nomás. Sin embargo, fíjate el caso de Adán. El caso de Adán es el mejor caso, el caso más práctico de todo. Luego tuvo el mejor pastor, a Dios mismo, o sea, luego ahí está Dios ahí. Nunca tuvo un trauma de infancia, nunca le hicieron bullying, nunca vio tradición en basura. Luego de repente, ¡pum!, murió. ¿Por qué? Porque se quiso morir. Y eso. Uno por mal. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver la película El Rito? Ah, Entonces salimos hacia, El Rito es una película de un exorcismo, ¿cachai? Ok. Y la película, y veníamos comentando, yo le dije, no, eso es mentira, le dije, eso es mentira, po. Si alguien de verdad tiene poder, ¿cachai? Se para al lado de la persona y el demonio sale. El demonio sale. claro. Todas las Porque- veces que hemos visto a Cristo, el caso del Gadareno, Sí. Jesús se baja de la barca y luego el loco de por allá, po. Sí, po. Sí, Entonces, po. ¿cómo, cómo, 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 cómo,
gritando. Sí. Eso diría a todo, pues, ¿cachai? O sea, así. Pero ahí, bueno, ya. Sí, Daba largo. Ya, revelación, ¿no? ya. Juzgar para restauración y sanar. La finalidad de este tipo de juicio tiene como objetivo restauración y la sanidad de los hermanos. Como se señala en segunda de Tesalonicenses 3, 14, 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Si se compara este versículo con el de 1 Corintios 5, las medidas que se exigen no son tan fuertes como en el caso anterior, donde se debe sacar al pecador de la iglesia para que Dios se encargue de juzgar su pecado y para que el pecado no contamine al cuerpo de Cristo. Lo que aquí se busca es que el hombre se sienta avergonzado, que se percate de su mal comportamiento, sintiendo vergüenza, la cual lo debiera conducir al arrepentimiento. En casos como este se suele tomar uno de dos caminos igualmente incorrectos. O se permite a tal individuo continuar en su rebeldía o falta, o se le aplica la pena de echarlo de la iglesia. En dicho caso, la corrección que corresponde llevar a cabo es con toda ternura, con sincero amor, pues lo que se persigue no es castigarle, sino restaurarle. El verbo amonestar corresponde del griego que significa fijar en la mente. ¿Ya? La misma aplicación se señala en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. También se nos llama a tratar con mansedumbre y humildad a cualquier hermano que sea sorprendido en alguna falta, que caiga por debilidad en algún pecado. La forma con la cual nos es llamado a corregir a un hermano es con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre es fruto del espíritu y consecuencia de la humildad. Las correcciones debieran ser dadas con ternura, ya que se hace por el propio bien de quien lo necesita, y su resultado es más efectivo que la corrección con ira. Es primordial la mansedumbre en la corrección, lo que es señalado a través de la palabra, la cual nos recalca que debemos considerarnos a nosotros mismos para no ser tentados. Esto quiere decir que el que hace la corrección debiera vigilar también sus actos para no encontrarse en la misma situación del amonestado. Todos los hermanos pueden juzgar, están capacitados para ello. Es una labor que viene por defecto cuando uno es hijo de Dios. Ahora, ojo, aquí se entiende que cuando hablamos de iglesia, hablamos de la iglesia de Cristo, no hablamos de misiones, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Porque aquí no se trata de que, no sé, pues la iglesia bautista vamos a limpiar los bautistas de los borrachos. Se entiende que el cuerpo de Cristo. Esta pregunta de la Maciel estaba al principio, pero aquí como está ya todo lo anterior, el juicio que puede realizar el cristiano es para mantener la salud de la iglesia y para la restauración de los hermanos. ¿Ya? Lo que se detalló anteriormente. Ahora viene lo que corresponde al juicio de Dios mismo. ¿Ya? Entonces, los principios del juicio de Dios. El juicio de Dios es según verdad. Romanos 2:2. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. También otro de los principios, según la culpa acumulada, según las obras, sin excepción de personas, según la práctica o el conocimiento. ¿Ya? Y aquí el Alexi pone una pregunta que lo voy a responder después. Y el sexto de los principios es: el juicio de Dios alcanza los secretos del corazón. ¿De acuerdo? Ahí te da la respuesta de la pregunta. Sí. De acuerdo a estos principios se produce el juicio de Dios con resultados de condenación o salvación de la humanidad. Pero Dios en este tiempo ha manifestado su justificación, lo cual es todo lo que Dios demanda y aprueba. Y todo esto lo encontramos solamente en Cristo, quien satisfizo en nuestro lugar todos los requerimientos de la ley, que por ejemplo, en este